El mar de Cádiz tiene su propio lenguaje, uno que he tardado 68 años en empezar a comprender. Durante 45 de esos años lo escuché con Raúl. Él decía que el Atlántico no susurraba, sino que conversaba, contaba historias de barcos hundidos y amores lejanos. Yo solo oía olas y viento. Ahora que su voz se ha extinguido en esta casa, el mar es lo único que me habla con una cadencia que se parece a la suya. Ha pasado un mes, 30 días en los que el mundo ha seguido girando, el mercado de abastos llenándose de gritos y olores a pescado fresco, y la luz dorada de la tarde bañando la cúpula de la catedral, indiferente a la ausencia que perfora cada rincón de mi existencia. Mi vida se había convertido en un ritual de supervivencia silenciosa. Me levantaba, preparaba café para una, me asomaba al balcón que da al campo del sur y observaba el vaivén de las olas, intentando encontrar en su ritmo una razón para respirar. Pero esta mañana ha sido diferente. Mientras ordenaba a su lado del armario, un espacio sagrado que no había osado profanar, mis dedos tropezaron con una caja de madera de cedro que no recordaba haber visto nunca. No era grande, pero pesaba como un secreto. La llevé al salón, donde la luz del mediodía entraba a raudales, y la deposité sobre la mesita de café. El polvo no había tenido tiempo de reclamarla. Olía a él, a su loción de sándalo y al aroma limpio de sus camisas. Por un instante me negué a abrirla. El miedo era una cosa física, una garra fría en mi estómago. ¿Qué último misterio podía haberme dejado Raúl, un hombre cuya vida me pareció siempre un libro abierto, con páginas llenas de una caligrafía ordenada y predecible? Nosotros no teníamos secretos, o eso creía yo. Con manos temblorosas levanté la tapa. Dentro, ordenadas con una precisión casi militar, había una docena de cintas de casete, de las antiguas, cada una etiquetada con un número. Junto a ellas, un pequeño reproductor portátil, de esos que usábamos en los años 80, y un fajo de papeles atados con una cinta de seda azul. En la parte superior, un sobre con mi nombre, Antonia, escrito en su inconfundible letra. El corazón me latía en los oídos, un tambor desbocado que ahogaba el murmullo constante del océano. Abrí el sobre. La carta era breve. Mi Antonia, mi vida entera. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy ahí para secar tus lágrimas. Perdóname por este último engaño, el único que te he ocultado en 45 años. En esta caja está la verdad, pero también está mi último deseo para ti. Escucha las cintas, en orden, y después, solo después, lee lo demás. Prométeme que lo harás. Prométeme que no te detendrás. Tuyo siempre, Raúl. ¿Engaño? La palabra resonó en el silencio del apartamento, extraña, hiriente. Raúl no mentía. Era el hombre más íntegro que había conocido. Su honestidad era su columna vertebral. Me senté en el sofá, la caja a mis pies como una ofrenda o una bomba. Miré por la ventana. El mar estaba sereno. Su superficie brillaba bajo el sol como un manto de lentejuelas. Parecía burlarse de la tormenta que acababa de desatarse en mi interior. Tomé la cinta número 1. Mis dedos, torpes por la edad y la ansiedad, batallaron para colocarla en el reproductor. Me puse los auriculares, aislándome del mundo. Pulsé el play. El silencio fue breve, apenas un siseo, y entonces su voz. No la voz débil y cansada de sus últimos días, sino la voz plena, cálida y profunda que yo recordaba de nuestras mejores épocas. Era como si estuviera sentado a mi lado, su aliento rozándome la piel. Antonia, mi amor. Hizo una pausa y pude oír su respiración, un sonido tan íntimo que sentí un escalofrío. Supongo que te estarás preguntando qué es todo esto. Déjame empezar por el principio, el verdadero principio. Hace 2 años fui a una consulta por una tos que no se me quitaba. Nada importante, pensaba yo, pero no era solo tos. Mi mano voló a mi boca. 2 años. Recordaba la tos. Recordaba haberle insistido en que fuera al médico. Él me dijo que era una simple bronquitis, que el tratamiento había funcionado. Me lo creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? El diagnóstico fue concluyente, continuó, su voz teñida de una tristeza que nunca le había escuchado. Cáncer de pulmón, etapa 4, inoperable. El aire se escapó de mis pulmones.
Me doblé sobre mí misma, un sollozo seco atascado en mi garganta. Etapa 4. 2 años. Había vivido 2 años a mi lado, sabiendo que se moría, y yo no había visto nada. La ceguera del amor, la comodidad de la rutina. Me había quejado de sus siestas cada vez más largas, de su falta de apetito, atribuyéndolo todo a la edad, a la apatía de la jubilación. Dios mío, qué ciega, qué estúpidamente ciega había sido. No te lo dije, mi vida, por una sola razón. Su voz se quebró por primera vez y sentí su dolor como si fuera mío, porque te conozco. Sé que habrías detenido tu mundo para cuidar de mí. Habrías dejado tus clases de pintura, tus paseos por la caleta al amanecer, tus sueños de viajar. Te habrías convertido en mi enfermera y tu luz se habría ido apagando junto a la mía. Y yo no podía permitir eso. No podía robarte ni un solo día de sol. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y silenciosas. El engaño no era una traición, era un sacrificio, un acto de amor tan inmenso y doloroso que me costaba respirar. Así que tracé un plan, dijo, su tono recuperando una falsa firmeza. Estas cintas son mi testamento, pero no de bienes materiales. Son mi forma de estar contigo en el viaje que nunca pudimos hacer. Cada cinta es una parada, una historia, una instrucción. He vendido la casa del pueblo, algunas acciones. Hay suficiente para que viajes, para que veas los campos de lavanda en la Provenza que tanto anhelabas, para que navegues por los fiordos noruegos como leímos en aquella revista, para que vivas, Antonia, para que vivas por los dos. Apagué el reproductor. No podía más. El peso de su amor y de mi ignorancia era una losa sobre mi pecho. Me quité los auriculares y el sonido del mar llenó la habitación. Ya no era una conversación tranquila. Ahora oía en su rugido la fuerza incontrolable de la vida y de la muerte, la inmensidad de un océano de tiempo perdido y, quizás, la promesa de una orilla desconocida. La caja seguía a mis pies, una condena y una liberación. El principio de mi verdadero duelo y el final de la mujer que creía ser. La sal del aire de Cádiz se pegaba a mi piel, a mis 68 años, como una amante insistente. Era el mismo aire que Raúl y yo habíamos respirado juntos durante 45 años, un aire que ahora se sentía extrañamente vacío, más ligero. Hacía 3 semanas que se había ido, 3 semanas en las que el mundo había perdido su color, volviéndose un boceto a lápiz de lo que una vez fue. Mi luto era una bestia silenciosa que se sentaba a mi lado en el sofá, que dormía a los pies de mi cama vacía, que me miraba desde su lado de la mesa en el desayuno. Vivíamos en un piso modesto con vistas al campo del sur, donde las olas del Atlántico marcaban el ritmo de nuestros días. Él siempre decía que el mar era el corazón de la ciudad, bombeando vida con cada marea. Para mí, ahora, su sonido era un murmullo constante de mi soledad, un recordatorio de la inmensidad que me separaba de él. Esa tarde, la luz dorada, esa que los pintores vienen a buscar a nuestra tierra, se derramaba por el balcón, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Estaba ordenando sus cosas, una tarea que había pospuesto con una mezcla de pavor y necesidad. No buscaba nada en particular, solo quería sentirlo cerca a través de los objetos que había tocado, que había elegido, sus libros de historia, su colección de monedas antiguas, las camisas que aún olían a él, a jabón y a mar. En el fondo de su armario, detrás de una pila de jerseys de lana que ya no le protegerían del frío, encontré una caja de madera. No era grande, pero sí pesada. De cedro reconocí por el aroma que se desprendió al rozarla con los dedos. Tenía un tacto suave, pulido por el tiempo y, supuse, por sus propias manos. Mi corazón dio un vuelco. Nunca la había visto. En 45 años de un matrimonio donde creía que no existían secretos, esa caja era una anomalía, una pregunta en un lenguaje que no entendía. No tenía cerradura. La abrí con manos temblorosas, la madera tibia contra mis dedos fríos. Dentro no había joyas ni dinero. Había una serie de cintas de casete, de las antiguas, cada una meticulosamente etiquetada con una fecha y un número. A su lado, un pequeño reproductor portátil, también anticuado, y un diario de cuero oscuro, con las tapas lisas y sin título. Y debajo de todo, un sobre grueso con mi nombre, Antonia,
escrito en su caligrafía elegante y firme. El aire se volvió denso. El sonido de las olas, que antes era un consuelo, ahora parecía un presagio. Me senté en el suelo, la caja en mi regazo, sintiendo el peso de un misterio que no sabía si quería desvelar. Mis dedos rozaron el sobre. El papel era de calidad, grueso como el que usaba para las ocasiones especiales. Lo abrí con un cuidado reverencial. Dentro una sola hoja doblada. Mi Antonia, comenzaba la carta. Su voz resonó en mi cabeza, tan clara como si estuviera a mi lado. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy ahí para secarte las lágrimas. Lo siento. Siento el dolor que debes estar sintiendo y siento más que nada no haber tenido el valor de contarte esto a la cara. Hay cosas que un hombre hace por amor y otras que hace por cobardía. Creo que mi silencio fue una mezcla de ambas. El aliento se me quedó atrapado en la garganta, que no me había contado. Repasé sus últimos meses. Se cansaba más, sí, había perdido peso, pero el médico dijo que era normal a su edad. Estrés, nada de qué preocuparse. Lo achaqué a la vida, al paso inexorable del tiempo. Fui una ingenua, o simplemente vi lo que quería ver. Hace 18 meses, continuaba la carta, me diagnosticaron un cáncer de páncreas, inoperable. El médico me dio con suerte 1 año. Decidí no decírtelo. Te conozco, mi amor. Habrías detenido tu mundo, tus pequeños sueños, tus clases de pintura, tus paseos por la caleta al amanecer, para cuidarme. Te habrías convertido en mi enfermera y yo en tu carcelero. No podía permitir que tu luz se apagara junto a la mía. No podía robarte ni un solo día de tu risa. Así que guardé mi secreto como un tesoro amargo. Fue mi último acto de amor y mi mayor egoísmo. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando su tinta. Un sollozo se rompió en mi pecho, un sonido animal, desgarrador. Me abracé a mí misma, temblando en el suelo de nuestro salón, con el sol de Cádiz tiñendo de oro mis manos y mi dolor. Cáncer. La palabra era un monstruo, una aberración en la narrativa de nuestra vida tranquila. Raúl, mi Raúl, fuerte y vital, consumiéndose en silencio a mi lado, y yo no vi nada. El dolor era físico, una puñalada en el centro del alma, pero debajo de él, una corriente subterránea de ira empezaba a formarse. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió a tomar esa decisión por los dos? La carta terminaba con una instrucción. En la caja tienes mi voz, mi memoria, y tienes un regalo. El regalo que nunca pude darte en vida. Escucha la primera cinta, por favor, para que nunca te detengas. Mis manos, casi por voluntad propia, tomaron el pequeño reproductor y la cinta etiquetada con el número 1. El plástico se sentía frágil. Lo introduje en el aparato y presioné el botón de play. El siseo de la cinta fue un preludio fantasmal y entonces su voz, no la voz de su recuerdo en mi mente, sino su voz real grabada, con su respiración, sus pausas. Era una voz cansada, más débil de lo que recordaba, pero inconfundiblemente suya. Hola, mi vida. El mundo se detuvo. El mar enmudeció. Solo existía su voz, saliendo de aquel pequeño objeto, un eco desde el otro lado del abismo. Supongo que ya has leído la carta. Perdóname. Ahora, escucha. Durante toda nuestra vida me hablaste de tus sueños, ver las pirámides de Egipto, bailar un tango en Buenos Aires, perderte en los mercados de Marrakech. Yo, con mi miedo a volar, con mi amor por esta tierra que nos vio nacer, fui un ancla feliz, pero un ancla al fin y al cabo. Ahora quiero ser tus alas. La cinta seguía, pero mi mente se había quedado suspendida en esa frase, el ancla. Él, que era mi puerto, mi refugio. El sol se hundía ya en el Atlántico, incendiando el horizonte con tonos naranjas y violetas. La belleza era tan inmensa, tan dolorosa. Apoyé la cabeza contra el frío cristal del balcón. El mar susurraba mis secretos, los que ni yo misma conocía, el secreto de una vida no vivida, de sueños aplazados, y la revelación de un amor tan profundo que eligió el silencio para protegerme, dejándome con el corazón roto y, extrañamente, con un mapa hacia la libertad. La voz de Raúl, quebrada por una emoción que nunca le escuché en vida, llenó el silencio de la habitación. Me quedé inmóvil, con la mejilla pegada al cristal frío,
mientras él desgranaba el plan que había orquestado en el secreto de su propio final. Había vendido su barca de pesca, la gaviota, y una pequeña parcela de tierra que heredó de sus padres en el interior. Había reunido cada céntimo que pudo, creando un fondo para mí, para mi viaje. En las cintas, me explicaba, no solo estaba su voz, sino también la guía. Había investigado todo: vuelos, hoteles seguros para una mujer que viaja sola, contactos en ciudades lejanas que eran hijos o nietos de viejos amigos. Había construido un puente hacia el mundo para mí, mientras el suyo se derrumbaba. Apagué el reproductor. El silencio que siguió fue más atronador que su voz. La ira, antes una corriente subterránea, emergió con la fuerza de una marea viva. ¿Cómo te atreviste, Raúl? La pregunta rebotaba en las paredes de mi cráneo. Me levanté. Mis rodillas crujieron en protesta. Caminé a oscuras por el piso que conocía tan bien como la palma de mi mano. Cada objeto era un testimonio de nuestra vida compartida, una vida que ahora se revelaba como una verdad a medias. La foto de nuestra boda sobre la cómoda. Yo, con 20 años y un ramo de azahar. Él, con una mirada que prometía un paraíso de honestidad. Mentira. El viejo sillón donde se sentaba a leer el periódico, con la huella de su cuerpo aún marcada en el cojín. Mentira. Mi mano rozó una colección de pequeñas figuras de cerámica de distintas partes del mundo que adornaban una estantería. Regalos de amigos viajeros. Recuerdo una noche hace quizás 10 años, sentados en el balcón, bebiendo manzanilla. Le enseñé un folleto de un viaje a Perú, Machu Picchu, las líneas de Nazca. Suspiré, y el suspiro estaba lleno de un anhelo tan profundo que casi tenía sabor. Él tomó mi mano. Su piel, curtida por el sol y la sal, era áspera contra la mía. Antonia, mi alma, dijo, con esa ternura suya que podía desarmar ejércitos. ¿Qué hay allí que no tengamos aquí? Tenemos el sol, tenemos el mar, tenemos nuestra historia en cada piedra de esta ciudad, y nos tenemos a nosotros. Me besó la frente, y como siempre, me rendí. Me rendí a su lógica, a su amor por lo nuestro, a la comodidad de su presencia. Creí que su amor por Cádiz era más grande que mi curiosidad por el mundo. Ahora entendía. No era solo su amor por esta tierra, era su miedo. Miedo a los aviones, a lo desconocido, a dejar la seguridad de su rutina. Un miedo que yo había aceptado como parte de él, como parte de nuestro pacto. Y ahora, desde la tumba, me empujaba a un avión. La ironía era tan cruel, tan afilada, que me hizo soltar una risa seca, sin alegría. El traidor de ojos dulces, el ancla que me mantuvo en su puerto seguro, ahora pretendía ser el viento en mis velas. El mar había cambiado su canción. Las olas ya no susurraban, ahora golpeaban con furia contenida contra el malecón. Un ritmo violento, desordenado, como mi corazón. Volví a la caja, a la voz de mi marido muerto. Puse la segunda cinta. Su voz era más firme en esta. Sé que estarás enfadada, dijo, como si pudiera ver a través del tiempo y la muerte. Tienes todo el derecho, pero quiero que entiendas algo. Ver el mundo a través de tus ojos siempre fue mi forma favorita de soñar. Cuando volvías de tus clases de pintura, intentando describir el tono exacto del cielo al atardecer, o el olor de la tierra mojada después de una tormenta, yo lo veía contigo, lo olía contigo. Permitirte ir sola a esos lugares es mi manera de seguir viendo el mundo, a través de ti. Habló de Marrakech, describió la plaza Jemaa el Fna, como si hubiera estado allí, basándose en los documentales que habíamos visto juntos. Quiero que huelas las especias por mí, Antonia. Quiero que te pierdas en el zoco y me cuentes si es tan caótico como dicen. Compra una babucha de cuero amarillo. Siempre te gustó el amarillo. Su voz me guiaba. Me pintaba un cuadro de un futuro que yo nunca había pedido. Un futuro sin él, pero pagado por él, diseñado por él. Me sentí como una marioneta amada, adorada, pero una marioneta al fin. Escuché cinta tras cinta, mientras la noche de Cádiz se hacía más profunda y oscura. Me habló de Buenos Aires, del barrio de La Boca y de los bailarines de tango en la calle. Baila un tango con un desconocido, mi valiente. Siente la música, la pasión. Hazlo por este viejo que solo sabía bailar pasodobles. Me habló de Egipto, de la majestuosidad de las pirámides.
Ponte a su sombra y dime si es verdad que uno se siente insignificante. Yo creo que no. Creo que te sentirás más grande que nunca. Con cada cinta, mi ira se iba disolviendo como un terrón de azúcar en un café amargo. Daba paso a una comprensión dolorosa, a una tristeza tan vasta como el océano que rugía afuera. Este no era el plan de un tirano. Era la ofrenda de un hombre aterrorizado. Aterrorizado de morir, sí, pero más aterrorizado aún de ser una carga, de eclipsar mi vida con su muerte. En su lógica imperfecta, en su amor protector y algo machista, creyó que me daba un regalo. No entendió que el mayor regalo habría sido sostener su mano hasta el final, compartir el peso de su miedo, enfrentar la tormenta juntos. Me había negado esa dignidad, ese último acto de intimidad. El alba empezó a despuntar, tiñendo el cielo de un gris perla. La marea se había calmado. Las olas llegaban a la orilla con un murmullo suave, casi una caricia. Estaba agotada. Mis ojos ardían, mi cuerpo dolía por la tensión. Sobre mi regazo, el diario de cuero oscuro. Lo abrí. La primera página estaba en blanco. Era una invitación. Un espacio vacío esperando ser llenado. Tomé la última cinta. La voz de Raúl era apenas un susurro. El final debía estar cerca cuando la grabó. El resto del viaje, mi amor, lo tienes que diseñar tú. Yo solo te he dado el empujón. En el banco tienes todo lo necesario. Y en una pequeña urna, en el fondo de esta misma caja, tienes mis cenizas. Llévame contigo. Déjame ver el mundo a través de tus ojos. No dejes que mi historia termine en un nicho frío en el cementerio. Que mi final sea tu principio. Hazlo por mí, hazlo por nosotros, para que nunca te detengas. Y allí estaba, en el fondo de la caja, debajo del hueco donde habían estado las cintas, una pequeña urna de plata. La sostuve. Pesaba tan poco. Todo lo que había sido Raúl, su risa, su fuerza, su amor, su miedo, reducido a un puñado de polvo silencioso. Y en ese momento, frente al amanecer incierto que se filtraba por mi ventana, la ira y el dolor se fusionaron en algo nuevo. Una resolución, frágil, pero tenaz. No sería su marioneta, pero tampoco dejaría que su último sacrificio fuera en vano. Haría ese viaje, pero lo haría a mi manera, con él, por él y contra él. Le enseñaría, donde quiera que estuviera, que yo no era la mujer frágil que él creía estar protegiendo. Era su esposa, y ahora su viuda. Y estaba a punto de descubrir quién más podía ser. Los días que siguieron fueron un limbo brumoso. Dormía poco, comía sin hambre. Mi única compañía era la caja de cedro y la voz de mi marido. No volví a coescuchar las cintas, no todavía. Necesitaba que el eco de sus palabras se asentara en mi alma. La urna de plata reposaba ahora en mi mesita de noche, envuelta en uno de sus pañuelos de seda. A veces, en la oscuridad, posaba mi mano sobre ella. El metal frío era un ancla a mi nueva y extraña realidad. Hablaba con él, o más bien con ella. «Estás loco, Raúl, completamente loco», le susurraba a la urna. ¿Y yo? Yo estoy aún más loca por estar pensando en hacerte caso. La ciudad seguía su curso. Desde mi balcón veía la vida pasar, turistas con mapas, niños corriendo hacia la playa, el olor a pescado frito que subía desde los bares. Cádiz era un escenario vibrante, pero yo me sentía tras el telón, invisible. El mundo de los vivos ya no me pertenecía del todo, y el de los muertos no me aceptaba todavía. Estaba en el umbral. Fue mi sobrina Beatriz quien rompió el hechizo. Apareció un martes por la mañana, sin avisar como era su costumbre. Beatriz era la hija de mi hermana, una mujer de 40 y tantos años, afilada en sus gestos y en sus juicios. Siempre la había llamado en secreto la víbora de mi sobrina, un apodo cruel quizás, pero ganado a pulso a través de años de comentarios mordaces disfrazados de preocupación. Entró en mi piso con una ráfaga de perfume caro y autoridad, sus tacones repiqueteando en el suelo como pequeños martillos. «Tita, por Dios, este sitio huele a cerrado», dijo a modo de saludo, abriendo de par en par las ventanas del balcón. El aire fresco del mar irrumpió, alborotando los papeles sobre una mesa. «No puedes seguir así, encerrada. La gente pregunta por ti». «La gente siempre pregunta», respondí, mi voz ronca por el desuso. Me inspeccionó de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mi bata de casa
y mi pelo sin peinar. Desaprobación. He traído torrijas, de las buenas, de la viña. Dejó el paquete sobre la mesa de la cocina. Un gesto de paz, pero que se sentía como una estrategia. Hice café, moviéndome con la lentitud de una anciana, aunque hasta hacía un mes yo no me sentía como tal. Nos sentamos a la mesa, el silencio tenso entre nosotras. El tío Raúl no habría querido esto, comenzó, atacando directamente. Verte así, consumiéndote. Tienes que ser práctica, Tita. Hay que arreglar el papeleo de la pensión, ver qué se hace con sus cosas. El piso es demasiado grande para ti sola. Podrías venderlo e irte a una residencia o a un apartamento más pequeño cerca de nosotros. Cada palabra era un clavo en mi ataúd, el ataúd que ella y la sociedad habían preparado para mí, el de la viuda venerable y discreta que se retira del mundo a esperar su turno. La miré sus manos perfectamente cuidadas, su ropa impecable, su expresión de suficiencia, y pensé en la voz de Raúl en la cinta. Baila un tango con un desconocido, mi valiente. Una fuerza tranquila que no sabía que poseía subió desde mis entrañas. Coloqué mi taza de café sobre el plato con una firmeza que la sorprendió. No voy a vender el piso, dije. Ella parpadeó. Bueno, es pronto para decidir, claro, pero... Y no voy a ir a una residencia, la interrumpí. Tomé un sorbo de café. El líquido amargo me dio coraje. Voy a viajar. Beatriz soltó una risita como si hubiera contado un chiste. ¿Viajar? Tita, ¿a dónde quieres ir? A pasar un fin de semana a la sierra. Puedo llevarte si quieres, cuando te sientas mejor. No, dije, mirándola directamente a los ojos. Voy a ir a Egipto, y a Marruecos, y a Argentina. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Fue reemplazada por una incredulidad que rápidamente se agrió en preocupación, la clase de preocupación que se reserva para los seniles. Tita, ¿te encuentras bien? ¿Has estado tomando tus pastillas de la tensión? Me encuentro perfectamente, aseguré, mi voz más firme que nunca. Raúl me dejó todo preparado. Ese fue mi error, mencionar a Raúl. Su rostro se endureció. ¿Raúl? ¿El tío Raúl que tenía vértigo hasta para subirse a una escalera? ¿El hombre que creía que viajar más allá de Jerez era una extravagancia peligrosa? Por favor, Tita, no digas disparates. El dolor te está confundiendo. No estoy confundida, insistí. Y entonces decidí jugar una de mis cartas. La verdad, pero solo una parte. Él quería que lo hiciera. Fue su último deseo. Beatriz se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Era su postura de combate. Su último deseo. ¡Qué conveniente! Y supongo que para cumplir ese deseo, piensas gastar el dinero que te dejó, ¿verdad? El dinero que trabajó toda su vida para ahorrar. Ese dinero es mío, repliqué, el calor subiendo a mis mejillas. Es el patrimonio de la familia, siseó. Un patrimonio que deberías conservar para tus necesidades, para cuando seas más mayor y no puedas valerte por ti misma. La víbora mostraba sus colmillos. No le preocupaba mi bienestar, sino la herencia que un día esperaba recibir, la herencia que ahora veía escapándose en billetes de avión a lugares exóticos. Me levanté y caminé hacia el balcón. El sol del mediodía se reflejaba en el mar, creando un camino de diamantes que se perdía en el horizonte. Era una visión de una belleza casi insultante en su indiferencia a mi pequeño drama doméstico. Pero me dio perspectiva. Mi mundo, que se había encogido a las cuatro paredes de mi dolor, de repente se sentía otra vez inmenso, lleno de posibilidades, lleno de caminos de diamantes sobre el agua. Me volví hacia ella. Beatriz, dije, y mi tono era de una calma gélida que nunca antes había usado con ella. Raúl y yo estuvimos casados 45 años. Lo que él quisiera, lo que yo quiera, es un asunto nuestro. Su dinero es mi dinero, y mi vida. Hice una pausa, saboreando el poder de la palabra. Es mía, no tuya, ni de la familia, mía. Se quedó boquiabierta, sin palabras por primera vez en su vida. Pude ver el torbellino de pensamientos en sus ojos, la preocupación por el dinero, la indignación ante mi rebeldía, el cálculo de cómo podría impedírmelo. Quizás intentaría declararme incompetente. La idea me produjo una punzada de miedo, pero fue ahogada por una oleada de desafío. Te agradezco las torrijas, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Y tu preocupación. Pero ahora necesito estar sola. Tengo que hacer una maleta.
Beatriz se levantó, recogió su bolso, completamente descolocada. Me lanzó una última mirada, una mezcla de lástima y amenaza. Te arrepentirás de esto, Tita. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Quizás, respondí, sosteniendo su mirada, pero será mi error. Y ya es hora de que cometa los míos propios. Cerré la puerta tras ella y me apoyé en la madera. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era adrenalina, era vida. La primera batalla había sido librada, y aunque sabía que no sería la última, la había ganado. Fui a mi dormitorio, abrí el armario y saqué una vieja maleta de cuero. Estaba cubierta de polvo. La limpié con un paño, y el gesto fue un ritual. Estaba limpiando el polvo de mi propia vida. Sobre la cama, coloqué el diario de tapas oscuras y a su lado, la pequeña y silenciosa urna de plata. Bueno, Raúl, dije en voz alta al silencio de la habitación. Parece que esto va en serio. Prepárate. Nuestro primer destino será Marrakech. La visita de Beatriz fue solo la primera andanada. Durante los días siguientes, el teléfono se convirtió en un enemigo. Mi hermana, su madre, me llamó con una voz cargada de un dramatismo que solo ella sabía fingir, hablando de mi frágil estado emocional y del deber de proteger el legado de Raúl. Mi cuñado, un hombre que medía el afecto en euros, me habló con una falsa amabilidad sobre inversiones seguras para mi dinero, como si mi futuro fuera un negocio a discutir. Todos, orquestados por la víbora de mi sobrina, intentaban tejer una red de culpa y preocupación a mi alrededor para inmovilizarme. Colgaba el teléfono con las manos temblorosas, no de debilidad, sino de una rabia helada. Me habían visto durante décadas como la esposa de Raúl, la tía Antonia, una figura secundaria y predecible en el drama de sus propias vidas. Ahora que reclamaban un papel protagonista, se aterrorizaban. Mi libertad era un espejo en el que no querían mirarse. Cada llamada, sin embargo, en lugar de disuadirme, cimentaba mi resolución. Cada intento de control era una ráfaga de viento que hinchaba mis velas. Me aferraba a la urna de plata. Nos quieren en una jaula, Raúl, le decía al polvo silencioso. Pero tú me diste la llave. Una mañana, antes de que el sol calentara demasiado, decidí que era el momento de dar el paso más importante, el más real. Fui al banco, pero antes necesité el mar. Caminé por el paseo marítimo hasta la playa de La Caleta. La marea estaba baja, revelando una extensión de arena húmeda y dorada salpicada de pequeñas barcas de pesca. El aire olía a sal y a redes. Me quité los zapatos y sentí la arena fresca bajo mis pies. El océano se extendía ante mí, un manto azul infinito, tranquilo esa mañana. Su inmensidad no me asustaba, al contrario, me calmaba. Era una promesa, un mundo entero más allá de las llamadas telefónicas y los juicios de mi familia. Respiré hondo, llenando mis pulmones con ese aire de libertad. El banco era un edificio señorial en el centro, con suelos de mármol que hacían eco a cada paso y un silencio que olía a dinero y a poder. Me sentí pequeña e insignificante mientras esperaba mi turno. Raúl siempre se había encargado de estas cosas. Él era el de los números y las cuentas. Yo era la de las acuarelas y los libros de poesía. Otra faceta más de su protección que me había dejado inútil. No, me negué a pensar así. Había aprendido observándolo. El director de la sucursal, un hombre joven llamado señor Lorenzo, me recibió en su despacho. Conocía a Raúl. Habían compartido charlas sobre la pesca y el equipo de fútbol de la ciudad. Su rostro mostró una pena sincera cuando le di la noticia de mi viudez. Le expliqué, con una calma que me sorprendió a mí misma, que deseaba acceder a una cuenta específica que mi marido había abierto. Le di el número que Raúl había dejado anotado en el diario. Mientras tecleaba en su ordenador, su expresión cambió de la compasión a la sorpresa. Levantó la vista. Señora, esta es una cuenta considerable. Su marido fue muy previsor. Fue un hombre lleno de sorpresas, respondí, con una media sonrisa. Me explicó los detalles, los fondos disponibles. La cifra era mareante. Mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Raúl, mi modesto Raúl, había sido un ahorrador metódico, casi secreto. Sentí un nudo en la garganta. Imaginé sus manos, encallecidas por las cuerdas de la barca, guardando cada billete pensando en mí,
En este momento, la transacción fue sencilla. El señor Lorenzo fue discreto y amable, sin hacer preguntas incómodas. Salí del banco con una cartilla nueva en el bolso, sintiendo su peso como si fuera un talismán. Mi siguiente parada fue una pequeña agencia de viajes escondida en una callejuela cerca de la Plaza de las Flores. El aire dentro olía a papel y a aire acondicionado. Una chica joven con una sonrisa paciente me atendió. «Quisiera un billete de avión», dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. «Claro, ¿a dónde?», preguntó. «A Marrakech». La palabra flotó en el aire, cargada de especias, de colores, de aventura. Se sentía irreal. La chica tecleó, sus uñas pintadas de un rosa brillante bailando sobre el teclado. «Tengo un vuelo directo desde Sevilla la semana que viene». «¿Solo ida?» «Sí», respondí antes de que el miedo pudiera hacerme dudar. «Solo ida». Pagué con mi tarjeta nueva. La chica me entregó una hoja de papel doblada, la confirmación de la reserva. Mi nombre, Antonia Moreno, junto a un destino que hasta entonces solo había existido en mi imaginación. Sostuve ese papel en mi mano. Era real. Ya no había vuelta atrás. Al salir a la calle, el sol de la tarde me deslumbró. Me senté en un banco en la plaza, rodeada de los puestos de flores. El olor de los claveles y las rosas era abrumador. Y de repente, el pánico. Un pánico helado que comenzó en mi estómago y se extendió por mis venas. ¿Qué había hecho? Tenía 68 años. Nunca había viajado sola. No hablaba árabe ni francés. ¿Y si me perdía? ¿Si me robaban? ¿Si me ponía enferma? La voz de Beatriz resonó en mi cabeza. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida». Estaba a punto de volver a la agencia y cancelarlo todo cuando una voz familiar me sacó de mi espiral. «Antonia, qué alegría verte por aquí». Era Pilar, mi amiga Pilar de las clases de pintura, una mujer de mi edad, divorciada 2 veces, con el pelo teñido de un caoba vibrante y una risa contagiosa. Se sentó a mi lado, dejando sus bolsas de la compra en el suelo. «Tienes una cara. ¿Ha pasado algo?», preguntó, su mirada aguda notando mi angustia, y se lo conté todo. El secreto de Raúl, las cintas, el dinero, el plan de viaje, la pelea con Beatriz y el billete de avión que temblaba en mi mano. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, no me miró con lástima ni me llamó loca. Tomó mi mano, su tacto cálido y firme. «Raúl era un hombre bueno, Antonia», dijo suavemente, «y te quería con locura». A su manera quizás un poco torpe y anticuada, pero con locura. Esto que hizo es el poema de amor más increíble que he oído en mi vida. Sus ojos se humedecieron. «Y lo de tu sobrina no es más que envidia, envidia de que tengas el coraje de vivir». Miró el papel en mi mano. «Marrakech, qué maravilla. Siempre que has querido pintar la luz del zoco». Luego me miró fijamente. «¿Tendrás miedo?». «Claro que sí. Sería estúpido no tenerlo. Pero el miedo significa que estás viva, que estás a punto de hacer algo que de verdad importa. No dejes que te gane». Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. Eran el permiso que no sabía que estaba buscando. El permiso para sentirme asustada, pero hacerlo de todos modos. «Gracias, Pilar», susurré. «No me des las gracias», sonrió. «Solo prométeme una cosa. Escríbeme, mándame postales y vive tan intensamente que cuando vuelvas tengas tantas historias que contar que necesitemos un año entero y muchas botellas de vino para ponernos al día». Me reí, una risa de verdad, que salió desde el fondo de mi pecho, la primera en semanas. Me levanté, sintiéndome más ligera. El pánico había retrocedido, reemplazado por una corriente de pura y electrizante expectación. El viaje ya no era solo el deseo de Raúl, ahora también era el mío. La semana previa a mi partida fue un torbellino silencioso. Empaqué y desempaqué la maleta una docena de veces. ¿Qué se lleva una mujer de 68 años a una vida que no conoce? Metí vestidos ligeros, un chal para las noches frescas, mis acuarelas y un cuaderno en blanco, y el diario de cuero oscuro. En una bolsa de tela, con el mayor de los cuidados, acomodé la urna de plata. Pesaba, pero era un peso que me anclaba a mi propósito. Mi último acto en el piso fue escribirle una carta a Pilar, dejándola con el portero. No me despedí de nadie más. Mi partida era un asunto privado, un pacto secreto entre mi marido muerto y yo. Cerré la puerta de mi casa
y el sonido del cerrojo fue un punto final. Un final a la vida de la esposa de Raúl, la viuda de Moreno. Miré por última vez el mar desde el rellano de la escalera. El Atlántico brillaba bajo el sol, indiferente y magnífico. Adiós, viejo amigo, pensé. Gracias por tus canciones. El viaje en tren a Sevilla fue una transición. Los paisajes de Andalucía pasaban por la ventanilla, campos de girasoles y colinas blancas. Con cada kilómetro, sentía que me despojaba de una capa de piel vieja. El aeropuerto fue un asalto a los sentidos, un universo de prisas, de voces en todos los idiomas, de anuncios impersonales. Me sentí un anacronismo, una nota discordante en esa sinfonía de modernidad. Me aferré a mi bolso, donde sentía el contorno duro de la urna, y a las palabras de Pilar: el miedo significa que estás viva. En el avión, conseguí un asiento de ventanilla. El despegue me aplastó contra el asiento, una fuerza invisible que me arrancaba de mi tierra, y entonces la vi, Cádiz, mi Cádiz, desde el aire, una península de plata abrazada por un mar de un azul imposible. Vi la Caleta, el campo del sur, la cúpula dorada de la catedral. Se encogía, se hacía pequeña, un mapa, un recuerdo, y sentí una punzada de dolor tan aguda que me quedé sin aliento. Mira, Raúl, susurré contra el cristal frío. Qué bonita era nuestra casa. Las nubes envolvieron el avión y la tierra desapareció. Estaba sola, suspendida entre el cielo y la nada, con un puñado de cenizas como única compañía. Aterrizar en Marrakech fue como abrir la puerta de un horno. Un golpe de aire caliente y seco, cargado de olores que no sabía nombrar. Especias, cuero, polvo, un dulzor floral. El aeropuerto de Menara era un caos de túnicas y chilabas, de rostros con rasgos que solo había visto en los libros. Por un instante, el pánico volvió a amenazarme. Me sentí completamente extranjera, vulnerable, pero entonces recordé la primera cinta de Raúl. Había reservado un riad para ti. Se llama Riad Al Zaitún. El dueño, un hombre llamado Omar, es nieto de un viejo amigo mío de la mili. Es de confianza. Un chofer te esperará con tu nombre en un cartel. Y allí estaba, un hombre mayor, con una chilaba blanca impoluta y un rostro surcado de arrugas amables, sostenía un cartel que decía Antonia Moreno. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Raúl, incluso desde la nada, seguía cuidándome. El hombre, que se presentó como Ahmed, no hablaba español, pero su sonrisa era un lenguaje universal. Me guió a través del gentío hasta un coche viejo pero limpio y nos sumergimos en el tráfico de la ciudad. Fue un bautismo de fuego, motocicletas que aparecían por todas partes, carros tirados por burros, gente cruzando sin mirar, un estruendo de claxones y música. Mi pulso se aceleró, una mezcla de terror y fascinación. Dejamos las avenidas anchas y nos adentramos en la Medina, el corazón antiguo de la ciudad. Las calles se estrecharon hasta convertirse en un laberinto de pasadizos de color ocre. Ahmed detuvo el coche. «Fin», dijo. Habíamos llegado. Me ayudó con la maleta y me guió por un callejón tan estrecho que casi podía tocar ambas paredes extendiendo los brazos. Se detuvo frente a una puerta de madera pesada, sin ningún cartel. Llamó y, tras unos instantes, la puerta se abrió, revelando no el interior oscuro que esperaba, sino un patio luminoso y lleno de paz. El aire olía a azahar y a menta. El sonido de una pequeña fuente de mosaicos era lo único que rompía el silencio. Un hombre alto, de unos 50 años, con una barba gris bien recortada y ojos inteligentes, salió a recibirnos. Era Omar. Hablaba un español perfecto, con un leve acento francés. «Madame Antonia, bienvenida a Marrakech». Su marido, que en paz descanse, me escribió hace meses. Era un hombre muy previsor. Lamenté mucho saber de su pérdida. Su tono era respetuoso, cálido. Me sentí, por primera vez en muchas horas, segura. Me condujo a mi habitación. Era un espacio precioso, con paredes de estuco pulido, una cama con dosel cubierta de cojines de seda y una ventana con celosías de madera que daba al patio. Sobre una mesa baja había una tetera de plata humeante y un plato de dulces de miel y almendras. «Mi esposa ha preparado un poco de té a la menta para usted, para darle la bienvenida», dijo Omar. «Descanse. La ciudad
puede ser abrumadora al principio. Mañana, si lo desea, podemos hablar. Marrakech no se conquista en un día. Se retiró, dejándome sola en ese oasis de calma. Me senté en el borde de la cama, el cuerpo dolorido por el viaje, la mente saturada de impresiones. Saqué la urna de su bolsa y la coloqué sobre la mesita de noche. El metal plateado brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. Vertí el té en un pequeño vaso. El sabor era dulce, fragante, exótico. Bebí un sorbo y cerré los ojos. No estaba en mi piso de Cádiz, con el sonido familiar del Atlántico. Estaba en el corazón de África, en una ciudad de colores y olores embriagadores, con la voz de un muezín llamando a la oración flotando en el aire. Estaba aterrorizada y nunca en mi vida me había sentido tan viva. Lo hicimos, Raúl, susurré a la urna. Hemos cruzado el mar. Abrí el diario de cuero. La primera página seguía en blanco. Tomé una pluma. Con la mano aún temblorosa, escribí el título que Raúl me había dado, las palabras que ahora eran mi mantra, mi brújula, mi promesa, para que nunca te detengas. Y debajo, mi primera entrada. Día 1. Llegué. Mi primer amanecer en Marrakech no fue con la luz, sino con el sonido. La llamada a la oración del amanecer, el canto del muezzín, se filtró a través de las celosías de mi ventana. Una voz melancólica y poderosa que flotaba sobre la ciudad dormida. Me senté en la cama, el corazón latiendo al ritmo de ese canto exótico. Miré la urna de plata. Buenos días, Raúl. No estamos en Cádiz. El desayuno servido en el patio junto a la fuente fue una revelación. Pan plano y caliente, miel, aceitunas negras y más de ese té de menta dulce y adictivo. Omar se sentó conmigo un momento. Desplegó un mapa de la Medina sobre la mesa. La Medina es un ser vivo, Madame Antonia, me explicó, su dedo trazando una ruta. Puede ser intimidante. Mi consejo es que no luche contra ella. Permítase perderse. Todas las calles, de una forma u otra, acaban llevando a la plaza, a Yema el Fna. Esa será su brújula. Señaló la ubicación de mi riad y la de la gran plaza. Y recuerde un no gracias firme, y una sonrisa es todo lo que necesita. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, el miedo era un nudo en mi estómago. Pasar el día en la seguridad de ese patio, leyendo, escribiendo en mi diario, era una tentación poderosa. Era el camino fácil. Era lo que la antigua Antonia habría hecho. Pero la antigua Antonia había cerrado la puerta de su piso en Cádiz. Miré el diario, donde las palabras de Raúl parecían mirarme desde la tinta. Quiero que te pierdas en el zoco. Compra una babucha de cuero amarillo. Era una orden, un juego, un hilo que él me había dejado para que tirara de él. Dejé el mapa en la habitación, cogí mi bolso, donde la cartilla del banco y mi pasaporte se sentían como un blindaje, y salí del riad. El callejón me recibió con su silencio, pero al girar la primera esquina, me sumergí de lleno en el torrente sanguíneo de la Medina. El aire era una sopa de olores, el aroma metálico del trabajo de los herreros, el olor penetrante del cuero crudo, el perfume dulce de los puestos de dátiles. El sol, muy diferente al de mi tierra, no era húmedo y salado, sino seco, intenso, creando sombras nítidas y profundas que parecían esconder secretos. Caminé sin rumbo fijo, como había sugerido Omar, dejándome llevar por los colores y los sonidos. Pasé por talleres donde hombres teñían madejas de lana en grandes tinas de colores vibrantes, por hornos comunales de donde salía un olor a pan que alimentaba el alma. La vida aquí estaba en la calle, expuesta, sin pudor. Era abrumador y al mismo tiempo extrañamente estimulante. Me sentía invisible, una observadora, pero una observadora que formaba parte del cuadro. Finalmente, sin saber cómo, desemboqué en el zoco. Si la Medina era un ser vivo, el zoco era su corazón palpitante y caótico, un laberinto de pasillos cubiertos, iluminados por los rayos de sol que se colaban por los techos de caña. Me detuve, sobrecogida. Pirámides de especias de todos los colores imaginables, cúrcuma, comino, pimentón, azafrán, montañas de babuchas de cuero de colores chillones, lámparas de metal calado que prometían noches de cuento de hadas. Alfombras apiladas unas sobre otras creando paisajes de lana y seda. Los vendedores me llamaban, pero no con agresividad,
Hola, amiga. Mirar es gratis, decían en un español chapurreado. Calidad bereber, buena para la suegra. Sonreí y negué con la cabeza, como me había aconsejado Omar, y seguí mi camino. Me estaba perdiendo tal y como Raúl había querido. Y no era aterrador. Era como nadar en un río de sensaciones. Y entonces las vi. En un pequeño puesto, colgadas en una pared, un par de babuchas de un color amarillo solar, el amarillo de los girasoles de Andalucía, el color que Raúl decía que capturaba mi risa. El corazón me dio un vuelco. El tendero, un hombre mayor con ojos vivaces y un fez rojo, me vio mirarlas. Me sonrió, una sonrisa genuina, sin dientes. Me hizo un gesto para que me acercara. «Bonjour, madame». «Buenos días», respondí. «Español». «Ah, español», exclamó, su rostro iluminándose. «Vecinos, amigos», señaló las babuchas, bonitas, color del sol. Dudé. El regateo era una parte esencial del ritual, y yo no sabía cómo hacerlo. Me sentía torpe, estúpida, pero la imagen de Raúl, su voz en la cinta, me dio un empujón. «¿Cuánto?», pregunté. Me dijo un precio en dirhams que me pareció una fortuna. Negué con la cabeza, preparándome para marcharme como había visto hacer a otros. «No, para usted, precio especial», dijo, riendo, y comenzó el baile. Me ofreció un precio, yo contraoferté con la mitad. Él puso cara de ofendido, yo de resignada. Me ofreció un té a la menta, que acepté. Sentados en pequeños taburetes en su minúscula tienda, rodeados del olor a cuero, hablamos. No de dinero, sino de la vida. Le conté, en mi español torpe, que venía de una ciudad junto al mar. Él me habló de sus nietos. Al final, llegamos a un precio que nos pareció justo a ambos. Pagué con mis billetes nuevos, y él me entregó las babuchas envueltas en papel de periódico. Sostuve el paquete en mis manos. Era más que un par de zapatos, era un trofeo, mi primer trofeo, la prueba de que podía desenvolverme en este mundo nuevo y extraño. Le di las gracias al anciano, y su sonrisa de despedida fue un regalo. Salí del zoco sintiéndome 2 palmos más alta. El sol comenzaba a bajar, tiñendo las paredes ocres de la ciudad de un tono anaranjado. La plaza Jemaa el Fna se estaba transformando. Donde por la mañana había solo espacio, ahora se congregaban encantadores de serpientes, aguadores con sus trajes coloridos, cuentacuentos rodeados de multitudes atentas y puestos de comida que llenaban el aire de humo y aromas deliciosos. Me senté en la terraza de un café con vistas a la plaza, pedí otro té y saqué mi diario y el paquete. Coloqué las babuchas amarillas sobre la mesa. Su color era un faro de alegría en medio de aquel torbellino de actividad. «Misión cumplida, mi amor», susurré. Saqué mi pluma y empecé a escribir, intentando capturar los olores, los colores, el tacto del cuero, la sonrisa sin dientes del vendedor. Estaba escribiendo para él, para contarle todo, pero mientras las palabras fluían, me di cuenta de que también estaba escribiendo para mí. Estaba creando mi propia historia, una palabra, una babucha, una taza de té a la vez. Y en esa plaza caótica, bajo el cielo violeta de Marrakech, me sentí por primera vez inmensamente libre. Los días en Marrakech adquirieron un ritmo propio, una melodía suave después del estruendo inicial. Cada mañana me sentaba en el patio del Riad con mi diario y la urna de plata sobre la mesa. Le contaba a Raúl mis pequeñas aventuras del día andetao anterior, describiendo los sabores y los olores, mis miedos y mis minúsculos triunfos. Escribir se convirtió en una conversación, una forma de mantenerlo vivo, no como un fantasma, sino como mi confidente, mi compañero de viaje silencioso. Después, salía a la ciudad, ya sin miedo a perderme, sino con el deseo de hacerlo. Cada callejón era una promesa. Una mañana, después de una semana de inmersión en el caos vibrante de la Medina, sentí la necesidad de silencio, de un verde que me recordara a los patios de Andalucía, pero que fuera enteramente de aquí. Omar me sugirió visitar el jardín Majorelle. Es un azul que nunca olvidará, me dijo. Tomé un petit taxi y me alejé del corazón ocre de la ciudad vieja. El jardín, desde fuera, era solo un muro alto, pero al cruzar el umbral entré en otro mundo. Omar tenía razón. El azul era un azul imposible,
un cobalto tan intenso y profundo que parecía vibrar. Estaba en las paredes, en las macetas, en los marcos de las ventanas, un azul que absorbía toda la luz y toda la pena y te devolvía calma. Paseé por los senderos sombreados bajo un dosel de bambú que susurraba con la brisa. El aire era fresco, perfumado con el olor a tierra húmeda y a flores exóticas. El estruendo de la ciudad se había desvanecido, reemplazado por el canto de los pájaros y el murmullo del agua en las fuentes. Era un paraíso diseñado, un oasis meticulosamente creado para el deleite de los sentidos. Me senté en un banco apartado, frente a un estanque cubierto de nenúfares, y allí, en esa quietud perfecta, la memoria de Raúl vino a mí, pero no fue la del hombre enfermo o el estratega de mi viaje. Fue la de mi marido, mi amante. Recordé una tarde de verano en Cádiz hacía muchos años. Habíamos pasado el día en la playa y volvíamos a casa, la piel tirante por el sol y la sal. Yo me estaba duchando y él entró en el cuarto de baño, que estaba lleno del vapor del agua caliente. No dijo nada, simplemente me abrazó por la espalda, sus manos ásperas de pescador sobre mi piel mojada y resbaladiza. Apoyó su barbilla en mi hombro y sentí el roce de su barba de 2 días en mi cuello. Sus labios buscaron los míos y su beso sabía a sal, a mar, a nosotros. Fue un momento de una sensualidad tan pura, tan cotidiana, que se había quedado grabado en mi memoria celular. El recuerdo fue tan vívido que un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor marroquí. Una oleada de deseo y de pérdida me golpeó con una fuerza inesperada. El erotismo sutil de una vida compartida, los pequeños gestos que construyen la pasión, todo eso se había ido. Me di cuenta de que mi luto no era solo por su compañía, sino también por su tacto, por el calor de su cuerpo junto al mío en la cama. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza amarga, sino de una nostalgia dulce y profunda. Gracias por eso también, Raúl, pensé. Pero la memoria, como un animal caprichoso, saltó de ese recuerdo luminoso a uno más oscuro. Esa misma tarde del beso en la ducha, él se había quejado de un cansancio extremo. «Debo estar haciéndome viejo», dijo con una risa cansada, y se echó en la cama, quedándose dormido casi al instante. Yo no le di importancia. El sol, el mar. Era normal estar cansado. Ahora esa imagen se repetía en mi mente, pero teñida con el conocimiento de la verdad. No era el sol. Era la enfermedad, el monstruo que ya crecía en su interior, devorando su energía, su vida. Y con esa imagen, la culpa regresó, afilada como un cuchillo. ¿Cuántas otras señales había ignorado? ¿Cuántas veces me quejé de que se durmiera en el sofá o de que ya no quisiera dar largos paseos? Yo, ensimismada en mi pequeña vida, en mis acuarelas, en mis sueños de viajes lejanos, no había visto la batalla que el hombre que dormía a mi lado libraba cada día. Él me había ocultado la verdad, sí, pero yo no había sido cómplice con mi ceguera voluntaria. El azul del jardín de repente me pareció frío, opresivo. La belleza que me rodeaba se sentía artificial, una fachada, como la normalidad que Raúl y yo habíamos fingido durante sus últimos 18 meses. Este viaje, esta libertad, estaba construido sobre el cimiento de ese sufrimiento silencioso. ¿Tenía derecho a disfrutarlo? ¿A reír, a descubrir, a vivir, mientras él se había consumido en soledad? Me levanté y caminé sin rumbo por el jardín, mi paz interior hecha añicos. Vi mi reflejo en el agua oscura del estanque, el rostro de una anciana, con las marcas del tiempo y del dolor. Pero también vi algo más en esos ojos. Vi una fuerza que no sabía que tenía, la fuerza de haber amado a un hombre con todo y sus defectos, con todo y sus secretos, la fuerza de haber sobrevivido a su pérdida. Mi viaje no era una huida ni una simple vacación, era una peregrinación. Una forma de procesar no solo su muerte, sino nuestra vida entera. Tenía derecho a la alegría, sí, pero también tenía el deber de la memoria, de no olvidar el precio. Salí del jardín y volví a la luz cegadora y al calor de la ciudad. El caos de Marrakech ya no me parecía una amenaza, sino un consuelo. Era real, vibrante, desordenado, como la vida, como el amor, como el dolor. Esa noche en mi diario
no solo describí el azul imposible del jardín Majorelle, también escribí sobre un beso con sabor a sal y sobre el peso insoportable de un cansancio que no supe ver. Y al hacerlo sentí que, por fin, estaba empezando a entender, no solo a él, sino a mí misma. El tiempo en Marrakech se había vuelto maleable, un río en el que a veces flotaba y otras me sumergía. Había aprendido a navegar sus corrientes. Ya no era la viuda asustada de Cádiz, sino una exploradora de callejones y de mis propios recuerdos. Compré acuarelas y papel en el Zoco y pasé tardes enteras en el patio del Riad, intentando capturar no solo los colores, sino las emociones, la dignidad de un anciano, la risa de un niño, la melancolía de un edificio desconchado. Estaba pintando de nuevo, con una pasión que creía perdida para siempre. Una noche, incapaz de dormir, el silencio del Riad era casi absoluto, solo roto por el lejano murmullo de la vida nocturna de la ciudad. Me senté a la mesa con la caja de cedro. Se había convertido en mi ancla, mi oráculo. La abría a menudo, solo para oler la madera y tocar los objetos que contenía. Pero esa noche fue diferente. Mientras pasaba los dedos por el interior forrado de terciopelo, noté algo, una pequeña irregularidad en el fondo, una línea que no había visto antes. Presioné suavemente y una sección del fondo cedió, revelando un compartimento secreto. Mi corazón se detuvo. Dentro no había cintas ni dinero, solo una carta, un sobre, más viejo y amarillento que el primero, con una sola palabra escrita en la caligrafía de Raúl: perdóname. El aire se volvió espeso. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el sobre. ¿Otro secreto? ¿Qué más podía haber? Con una sensación de pavor abrí la carta. El papel era frágil, las palabras escritas con una urgencia que contrastaba con la calma de sus otras misivas. Mi Antonia, comenzaba, mi valiente viajera, si has encontrado esto, es que ya has dado el primer paso. Ya estás ahí fuera, en el mundo, y espero, rezo, que estés empezando a sentirte libre. Ahora que eres fuerte, hay algo más que debo confesarte, la verdad completa, la razón por la que nunca viajé contigo, la razón por la que te mantuve anclada a mi lado en Cádiz. Contuve la respiración, mi miedo a volar, mi amor por nuestra tierra, todo era verdad, pero era solo la superficie. La raíz es más profunda, más oscura. Antes de conocerte, cuando tenía apenas 20 años, hice un viaje, el único gran viaje de mi vida. Fui a Bolivia con mi mejor amigo, Gonzalo. Éramos jóvenes, estúpidos e invencibles. Queríamos ver el Salar de Uyuni, escalar montañas. En una de esas montañas, en una senda traicionera, él resbaló. Intenté sujetarlo, Antonia, lo juro por mi vida, pero su mano se me escapó de entre los dedos. Cayó. No murió, pero quedó lisiado para el resto de su vida. La culpa me devoró. Me convencí de que mi ansia de ver mundo había destruido la vida de mi amigo. Regresé a Cádiz roto, jurando que nunca más desafiaría al destino, que nunca más me alejaría de la seguridad de lo conocido. Tuve que dejar de leer. La habitación daba vueltas. Gonzalo recordaba vagamente a un amigo de la juventud de Raúl, un hombre en silla de ruedas que nos visitó un par de veces al principio de nuestro matrimonio y que luego desapareció de nuestras vidas. Raúl siempre decía que se habían distanciado. Mentira, otra mentira. Continué leyendo, mis ojos devorando las palabras. Cuando te conocí, con tus ojos llenos de horizontes lejanos, fuiste mi salvación y mi condena. Te amaba tanto que no podía dejarte ir, pero sabía que al mantenerte a mi lado, te estaba encerrando en mi propia jaula. Mi amor por Cádiz era real, pero también era el muro de mi prisión. Cada vez que suspirabas por Egipto o por Perú, mi culpa me apuñalaba. Protegerte a ti se convirtió en una forma de protegerme a mí mismo de mis propios fantasmas. El giro polémico, la ironía más cruel y devastadora. Su gran sacrificio por mí no era solo un sacrificio, era un exorcismo. Cuando me dieron el diagnóstico, supe que era mi última oportunidad. No podía morir y dejarte prisionera de mi miedo. Tenía que liberarte. Pero, y aquí está mi egoísmo final, al liberarte a ti, también esperaba liberarme a mí. Enviarte al mundo era mi forma de volver a él, verlo a través de tus ojos, sentirlo a través de tu piel,
Era mi manera de pedirle perdón a Gonzalo, de enfrentarme al fantasma de esa montaña. Era mi redención, Antonia, una redención que te impuse sin que lo supieras. Te usé como mi proxy, mi valiente emisaria al mundo que yo era demasiado cobarde para enfrentar. Dejé caer la carta sobre la mesa. El silencio de la noche era una presión física en mis oídos. La ira que sentí por Beatriz, la tristeza por la enfermedad de Raúl, todo palidecía en comparación con esto. Un torbellino de emociones me desgarraba. Traición. Me había mentido sobre la misma base de nuestra vida. Nuestro refugio en Cádiz no era un nido de amor. Era una fortaleza construida sobre su trauma. Compasión. Imaginé al joven Raúl aterrorizado y culpable, arrastrando esa carga durante 50 años y, sobre todo, una extraña y amarga lucidez. De repente, todo encajaba. Sus silencios, su aversión a hablar del pasado, la forma en que se aferraba a la rutina como un náufrago a una tabla, no me había protegido a mí, se había protegido a sí mismo, usando nuestro amor como escudo, la sensualidad de su beso con sabor a sal, la ternura de su cuidado. ¿Cuánto de eso era amor puro y cuánto era el agradecimiento de un prisionero a su carcelera involuntaria? La pregunta era venenosa, insoportable. Me levanté y fui hacia la ventana. La luna llena iluminaba el patio, proyectando sombras nítidas y geométricas. No había mar al que mirar, no había olas que cantaran mi confusión. Solo estaba yo, en el corazón de un continente extraño, enfrentándome a la verdad de que mi matrimonio, mi vida entera, había sido un hermoso y complejo engaño. Su último acto no fue solo darme alas, fue usar mis alas para que su propia alma pudiera, por fin, intentar volar. Y yo, sin saberlo, había aceptado la misión. La rabia y una profunda y dolorosa piedad luchaban en mi interior. No era un santo, no era un mártir, era un hombre imperfecto, aterrorizado y desesperadamente enamorado, que había tejido una mentira tan compleja que se había convertido en su verdad y en la mía. Así que eso era, Raúl, susurré a la noche marroquí. Esa era la verdad. Y ahora, ¿qué hacía yo con esa verdad? La noche después de leer la carta fue la más larga de mi vida. No dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con la confesión de Raúl sobre la mesa, una bomba que había detonado en el centro de mi memoria. La ira era un fuego frío en mis venas. Me sentí estafada. Cada recuerdo de nuestro matrimonio pasaba por un nuevo filtro, el de la mentira, el del trauma. Su aversión a las multitudes no era timidez, era pánico. Su insistencia en la rutina no era amor por la sencillez, era una defensa contra el caos de su propia mente. Recogí la urna de plata. ¿Por qué, Raúl?, le pregunté al polvo mudo. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Creías que era tan débil que no podría haberte ayudado a llevar tu carga? La traición no era el secreto en sí, sino su falta de fe en mí. Me había amado, sí, pero no me había respetado como a una igual. Me había tratado como a una niña a la que hay que proteger de los monstruos, sin darse cuenta de que el peor monstruo vivía con nosotros, silencioso y agazapado en el corazón de nuestro hogar. Al día siguiente, Marrakech había perdido su magia. Los colores me parecían chillones, los olores agresivos, los sonidos, un estruendo sin sentido. Caminé por la ciudad como un autómata. El té a la menta, un engaño dulce, las babuchas amarillas, el atrezo de un escenario que él había construido. Me sentía furiosa con él por su engaño y furiosa conmigo misma por mi ingenuidad. Por la tarde, subí a la azotea del Riad. El sol se ponía, incendiando el cielo y proyectando sombras largas desde los minaretes. Desde allí se veía toda la Medina, un mar de tejados planos y antenas parabólicas. El canto del muezín llamó a la oración de la tarde, y esa voz, que antes me parecía exótica y bella, ahora sonaba como un lamento por todas las verdades no dichas. Pero a medida que la noche caía y las estrellas empezaban a tachonar el cielo del desierto, la ira comenzó a ceder. El fuego se consumió, dejando solo las cenizas de una tristeza inmensa. Pensé en Raúl, no en el marido que me había mentido, sino en el joven de 20 años, aterrorizado en una montaña de Bolivia, con la mano de su amigo resbalando de la suya.
Pensé en los 50 años que había pasado reviviendo ese momento, cada día, en silencio. La magnitud de su sufrimiento me aplastó. Su prisión no había sido Cádiz, había sido su propia mente. Y yo, sin saberlo, había sido su única ventana, su único soplo de aire fresco en esa celda de tortura. Mi ira se transformó en una compasión tan profunda que me dolió físicamente. No me había visto como a una igual. Pero, ¿cómo podría si él mismo se sentía un fantasma? Su amor por mí no era una mentira. Era lo único real a lo que había podido aferrarse. Su acto final no fue un engaño. Fue una confesión desesperada, la única que supo hacer. Miré el cielo estrellado, tan vasto, tan indiferente. El universo no juzgaba, solo existía. Y en esa inmensidad, mi pequeño drama, nuestro pequeño drama, encontró su lugar. Dejé de preguntarme por qué y empecé a preguntarme, ¿y ahora qué? El plan de Raúl era Marrakech, Buenos Aires, El Cairo. Un itinerario de sueños, de postales, mi itinerario. Pero ya no. Esa era la ruta de su redención por delegación. Mi camino tenía que ser otro. La verdad me había liberado no solo de mi pasado, sino también de su futuro diseñado para mí. Bajé de la azotea con una claridad que me heló los huesos. Fui a mi habitación, encendí la luz y abrí mi ordenador portátil, un aparato que apenas había tocado. Busqué vuelos, no a Argentina, no a Egipto. Busqué un vuelo a La Paz, Bolivia. La sola idea era una locura. Una mujer de mi edad, sola, en uno de los países más remotos y a mayor altitud del mundo. Era peligroso, era imprudente, era todo lo que Raúl había temido, y por eso era exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente busqué a Omar. Estaba en el patio leyendo el periódico. Omar, le dije, mi voz sonando extrañamente firme, necesito pedirle un favor. Necesito cancelar mi próxima reserva de hotel en Buenos Aires. Él levantó la vista, sus ojos inteligentes estudiándome. ¿Ha cambiado de opinión, Madame Antonia? Quizás Marrakech ha sido suficiente. Al contrario, respondí. Marrakech ha sido solo el principio. He cambiado de destino. ¿Ah, sí? Preguntó con una curiosidad amable. Un lugar más tranquilo, quizás. Lo miré directamente a los ojos. Bolivia. Se quedó en silencio por un momento, asimilando la palabra. No mostró sorpresa ni juicio, solo un profundo respeto. Asintió lentamente. Comprendo. A veces el mapa que nos dan no es el del verdadero tesoro. El verdadero tesoro, dije, es encontrar tu propio mapa. Esa tarde, con el billete a Bolivia confirmado en mi correo electrónico, me sentí renacer. El viaje ya no era un regalo de Raúl para mí, se había transformado. Ahora era un regalo mío para él y para mí. No iba a Bolivia a buscar fantasmas ni a regodearme en el dolor. Iba a cerrar un círculo que había quedado abierto durante 50 años. Iba a pararme en esa tierra que él tanto temía y le iba a decir, a su alma, a su memoria, estoy aquí, no tengas miedo, te perdono. Y ahora por fin somos libres. Saqué el diario de cuero. En una nueva página escribí, cambio de planes. Raúl, mi amor, nos vamos a Bolivia. Es hora de que dejes de tener miedo. Bolivia me recibió con la brutal honestidad de sus alturas. El aire era delgado y frío, y cada respiración, una conquista. La Paz, una ciudad derramada en un cañón, me dejó sin aliento literal y figuradamente. Contraté a un guía, un hombre aymara de pocas palabras y ojos que parecían contener la sabiduría de las montañas, llamado Simón. No le conté mi historia, pero creo que la entendió de alguna manera. Juntos viajamos hacia el altiplano. El paisaje era de una belleza austera, casi extraterrestre. Llanuras infinitas bajo un cielo de un azul tan profundo que dolía mirarlo. Montañas con cimas nevadas que se recortaban en el horizonte como dientes de un dios dormido. Este era el paisaje del miedo de Raúl, y sin embargo, en su dureza, encontré una paz que ninguna belleza más amable podría haberme dado. Llegamos al salar de Uyuni, el gran desierto de sal. Durante el día era un mar blanco y cegador. Al atardecer, el suelo se convertía en un espejo perfecto del cielo, y caminar sobre él era como flotar en una galaxia de nubes rosas y naranjas. Allí, en medio de esa inmensidad sobrecogedora, supe que era el lugar. A la mañana siguiente,
le pedí a Simón que me llevara al punto más alto que pudiéramos alcanzar en el borde del salar. Subimos en su viejo todoterreno por un camino de tierra hasta una cresta desde donde el mundo parecía extenderse para siempre. El viento era un látigo helado, un espíritu antiguo que barría la tierra. Saqué la urna de plata de mi bolso. Mis dedos estaban entumecidos por el frío, pero no temblaban. Desenrosqué la tapa. Dentro, un polvo gris y fino. Todo lo que quedaba de un hombre, de un amor, de un miedo de 50 años. Me acerqué al borde del precipicio. El viento aullaba en mis oídos. Sostuve la urna en alto. «Raúl», grité contra el viento, mi voz sonando pequeña y humana en esa inmensidad. «Estoy aquí. Estamos aquí. Mira a tu alrededor, mi amor. No hay nada que temer, nada». Hablé con él. Le conté que entendía su dolor, que perdonaba su silencio. Le agradecí por nuestro amor, por nuestra vida, por el coraje que sin saberlo me había enseñado. Le dije que su jaula había sido mi refugio, pero que ahora ambos éramos libres. Tu historia no termina en un nicho frío, Raúl, y tampoco en la cima de una montaña de culpa. Tu historia termina aquí, conmigo, en el viento, en la libertad. Vuela, mi amor, vuela ahora. Incliné la urna y el viento arrancó sus cenizas de mis manos. Por un instante, formaron una nube gris que danzó frente a mí y luego se disolvieron en el aire, esparciéndose sobre el desierto de sal, sobre las montañas, llevadas por el viento hacia el horizonte infinito. Lo vi irse y no sentí dolor. Sentí una liberación tan absoluta, tan limpia que me reí, una risa que brotó desde el fondo de mi alma y se mezcló con el aullido del viento. Lloré y reí al mismo tiempo, de pie en el techo del mundo, sola y por primera vez, completa. Mi viaje no terminó en Bolivia. Tampoco regresé a Cádiz para retomar mi antigua vida. Vendí el piso a una pareja joven que, al mirar por el balcón, se enamoró del mar como yo lo había hecho tantos años atrás. Con el dinero de Raúl y el de la venta, creé la Fundación El Ancla y las Alas, una pequeña fundación que otorga becas a jóvenes, no para estudiar, sino para viajar, para que vean el mundo, para que se pierdan y se encuentren, para que aprendan a hablar de sus miedos antes de que se conviertan en prisiones. El diario que empecé en Marrakech, para que nunca te detengas, lo publiqué. Un pequeño libro de memorias que, para mi sorpresa, encontró su camino en los corazones de muchas personas que, como yo, habían aplazado sus vidas. Ahora tengo 70 años. Vivo en un pequeño pueblo costero en Portugal. Un lugar lo suficientemente parecido a Cádiz para sentirme en casa y lo suficientemente diferente para saber que he cambiado. Ya no pinto para capturar un lugar, sino para expresar una emoción. Mi estudio da a un mar que no es ni el Atlántico de mi juventud, ni el cielo de Bolivia, sino simplemente el mar de mi presente. A veces por la tarde, camino por la orilla. El otro día un joven me vio mirando el horizonte y me preguntó, con la curiosidad de la juventud, ¿qué mira con tanta atención? Lo miré y sonreí. Nada en particular, le respondí, y todo a la vez. Porque ya no busco horizontes lejanos. He aprendido que todos los paisajes del mundo, todas las aventuras, todas las verdades, ya existen dentro de una misma. El viaje más largo no es el que te lleva a través de los océanos, sino el que te atreves a hacer en el interior de tu propio corazón. Y ese viaje, para mí, acaba de empezar.